Nos preparamos entonces para la sesión Inversión y competitividad para reforzar el crecimiento. ¿Cuáles son las estrategias del gobierno para reforzar el crecimiento económico y recuperar el ritmo de la inversión privada, promoviendo la productividad y la competitividad? Exponen Claudia Cooper, ministra de Economía y Finanzas; Raúl Salazar, socio de Macroconsult; Hugo Santamaría, socio de Estudios Económicos y economista jefe de Apoyo Consultoría; y comenta y conduce Eduardo Torres Llosa, CEO de BBVA Banco Continental. Agradecemos la presencia de la ministra de Economía, así que como cada uno de nuestros panelistas, le invitamos a Eduardo Torres Llosa a que se haga cargo de la sesión. Eduardo, la sesión es toda tuya. Muchas gracias, Gianfranco. Muy buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos a esta importante sesión y sobre todo agradecer la presencia de nuestra ministra de Economía, Claudia Cooper, y a nuestros panelistas. Han sido días, siempre en el MEF son días intensos, siempre, pero estos especialmente intensos porque han estado en el proceso, la ministra y su equipo, de aprobación del presupuesto. De modo que hablando entre bambalinas han sido incluso noches sin dormir, sesiones muy largas y bueno, han aprovechado las 2 horas 20 en el camino para una pestañadita. Muchas gracias por estar con nosotros y sin más preámbulo, dejamos a nuestra ministra que haga su presentación. Mil gracias, Eduardo. Bueno, yo voy a tratar de poner un poco de ánimo porque en realidad el sector que a mí y acá los dos vices que me acompañan nos ha tocado presidir, por fin después de un año uno puede mostrar cosas que son, digamos, muy agradables de presentar. Voy a hablar de cómo viene la inversión, cuáles son los retos que tenemos en competitividad y cómo vamos a hacer para reforzar el crecimiento, que es lo que finalmente nos da empleo y nos ayuda a reducir la pobreza. Hace un año, en este mismo CADE, las dos personas que presidieron el ministro de Economía básicamente hablaron de los retos que tenía el Ministerio de Economía y Finanzas. Y eran básicamente crecer. Era la prioridad que tenía el ministerio y que tenía además el presidente. Y crecer, básicamente, crecer con inversión, porque es la inversión lo único que nos permite asegurar que ese crecimiento sea sostenido. Lo que vemos entonces es que por fin, después de ese año complicado, que yo me imagino que haber sido muy difícil para Fernando y para Alfredo, venir mostrando cifras de crecimiento que no llegaron lo rápido que hubiéramos querido, hoy día, gracias a ellos dos también, podemos mostrar unas cifras de crecimiento muy importantes y que ya parecen dar muestras muy claras de que hemos volteado el ciclo. En ese sentido, el componente del crecimiento que nos ha sido más esquivo durante casi 13 trimestres, ya hoy día muestra cifras en azul. La inversión en realidad se vio realmente complicada, ¿no es cierto?, por un Estado que se hacía cada día más pesado. Pesado en el mal sentido de la palabra, en realidad. Un Estado que llenaba de trámites, ¿no es cierto?, a quienes teníamos todos los días que bregar porque el país crezca. Se nos generaron, además en un entorno de precios de materias primas que no nos eran favorables, se nos llenaron de trámites, se nos llenó de regulaciones. Y como dijo un amigo mío, Mateo Ballarín, en algún momento, en realidad era un Estado que nos venía matando a punta de picadora de mosquitos. No era un Estado que nos mataba, pero que sí nos complicaba y nos picaba a punta de mosquitos. Finalmente, teniendo ese Estado, se nos vinieron dos eventos que eran claramente externos a nosotros, que fue el caso del abajato y el caso del Niño Costero, y justo en ese momento es que empezamos nosotros a implementar las primeras reformas. Y esas reformas, yo tengo que reconocer, fueron reformas que hicimos exitosamente con el Congreso de la República. Fueron reformas dirigidas, ¿no es cierto?, a generarle músculo al Estado en lo referente a todo lo que era inversión pública e inversión privada y obras por impuestos. Y entonces, el incremento en la inversión que vemos ahora no es gratis, es básicamente, hemos mejorado los procesos y eso es lo que yo voy a explicar más adelante. La inversión pública fue una de las principales reformas que nosotros implementamos al inicio.
La inversión pública no solamente era una inversión pública ineficiente, sino que además realmente generaba una sensación, era un trauma para cualquiera que tenía que lidiar con el Estado. Alcaldes y gobernadores regionales padecían un suplicio para poder sacar sus inversiones adelante. Lo que vemos es que esa inversión pública se vio muy complicada, se paralizó el Estado, básicamente por el caso de Lava Jato y por el tema del fenómeno del Niño. Una vez que nosotros implementamos nuestras reformas y ya las hemos podido llevar adelante, lo que vemos es un crecimiento muy interesante en la inversión pública, que ya está al ritmo el mes pasado de 33%, y hemos crecido en noviembre a 15%. Vamos a llegar a un crecimiento de casi 8%, con una ejecución que es significativamente mejor que la que hemos tenido en los últimos 10 años. Esto además no es lírico, lo que vemos es que el avance físico de obras, esa ejecución que es el gasto en dinero, viene ya siendo obviamente representado por un avance físico de obras, es el dinero en el crecimiento de la economía, el avance físico de obras viene mostrando ya una fase de crecimiento sumamente significativa. La inversión privada demoró más, pero lo que vemos es que ya después de 13 trimestres tenemos una cifra positiva. Y esto no es gratis, como dije, acá hemos hecho cosas, y hemos hecho cosas legislativo y el ejecutivo en general. Ministerio de Transportes, Ministerio de Vivienda y Saneamiento, sobre todo han sido los más importantes. Y lo que vemos es que esta inversión privada no es solamente producto de mejores precios, producto de inversión minera que viene siendo atraída, ¿no es cierto?, por precios interesantes y por rentabilidades interesantes. Lo que vemos ya también es que el crecimiento de la infraestructura, que fue la que ha estado tan golpeada, viene ya creciendo a una cifra positiva en el tercer trimestre de este año. ¿Esto en qué se traduce para la gente? Lo que vemos es que esta inversión pública, que va a ser el motor o lo que gatilla, lo que creemos va a gatillar el crecimiento del próximo año, ya viene mostrándose en el sector construcción. Y el sector construcción es absolutamente importante, ¿por qué? Porque es el principal sector generador de empleo. Y entonces cuando uno ve los diferentes indicadores del sector construcción, lo que vemos es que en todos los casos tenemos ya indicadores que nos dicen que hemos cambiado la tendencia del ciclo. Y a la hora de que el empleo mejora, ¿no es cierto?, también viene mejorando lo que la gente percibe. Y es que el consumo empieza también, igualmente, a dar signos de que estamos ya en una fase más expansiva del ciclo. La pregunta que nos hacemos es, ¿esto va a durar o no va a durar? Tenemos que hacer acá un esfuerzo público y privado, y eso yo creo que es uno de los principales ejes de un seminario como este. Lo primero, lo que más representa esta alianza público-privada es claramente en la infraestructura. Tenemos que unirnos, sector público-privado, para conseguir que este país logre cerrar las brechas que tiene que cerrar. Recibimos unas asociaciones público-privadas realmente dañadas en la expectativa que la gente tiene sobre ellas. Lo que tenemos que hacer es legitimarlas y ese proceso lo hemos empezado. El año pasado pudimos adjudicar a duras penas un proyecto de concesión. Hoy día ya hemos adjudicado hasta el momento 4 por un monto de 400 millones de soles y la idea es que para lo que resta del año vamos a conseguir adjudicar casi 2.600 millones de soles. Ya se aprobó el contrato para Michiquillay y ese contrato debemos estar adjudicándolo a probablemente mediados entre la segunda y la tercera semana de diciembre. Para el próximo año esperamos obviamente acá sí crecer. ¿Qué hemos hecho para esto? Nosotros sí hemos hecho cosas para tratar de que estas adjudicaciones esta vez sean adjudicaciones que se legitimicen, que la gente crea en que esa asociación público-privada nos va a dar de alguna manera el chance de poder resolver los problemas de infraestructura que tiene este país. ¿Qué hemos hecho? Lo primero que hemos hecho un seguimiento milimétrico de cada uno de los procesos de adjudicación. Todos los días nosotros evaluamos qué cosa es lo que... Y esto es intersectorial, no es solamente el Ministerio de Economía, es con el Ministerio de Transportes, con el Ministerio de Energía y Minas, con Proinversión, con la gente de la OCE, de la entidad de compras, para hacer cuál es el problema que está afectando cada uno de los proyectos para hacer que esto sea una realidad. Lo segundo es básicamente entender al mercado, entender al inversionista. Lo que le pasó a estas acciones público-privadas es que básicamente se estructuraron sin pensar en quién era el que las iba a comprar. Hoy día necesitamos saber qué es lo que el mercado está demandando para poder estructurar algo que sea interesante y que por lo tanto lo podemos vender a un precio, al mejor precio posible.
Eso es lo que hemos hecho, hemos coordinado muy de cerca para entender qué es lo que quiere el mercado, qué es lo que quiere el inversionista, para generar la mayor competencia posible, el mejor precio posible y poder adjudicarlo de la mejor manera posible. Y lo tercero que hemos hecho es darle la mayor predictibilidad, y esto es muy importante a los contratos. Tienen que ser predecibles, tenemos que saber cuáles son las reglas de juego que estamos jugando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y en esto estamos trabajando muy de cerca con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Primero, ya estamos empezando y tenemos metas muy claras en cuanto a la estandarización de contratos. Un contrato estandarizado es lo más predecible. En la medida en que todos los contratos sean muy parecidos, podemos saber cuáles van a ser los defectos y las virtudes de cada uno de esos contratos. Y por lo tanto, tenemos que trabajar en ello. El sector más avanzado es el sector de energía, y básicamente lo que nos damos cuenta ahí es que ese es el sector que mejor funciona en el tema de asociación público-privada. Lo otro es que queremos darle un mayor énfasis a la participación del sector privado y aquellos posibles postores en la formulación y la evaluación de los proyectos. La idea de que el Estado solo, de alguna manera, formulaba, viabilizaba, estructuraba, hacía que después cuando salía al mercado, el mercado no lo podía leer bien. La idea es generar un mecanismo para que eso pueda ocurrir y que los potenciales postores, los mejores en el mundo, puedan ayudarnos a estructurar y después licitar y generar la competencia necesaria para definir cuál es el nivel de servicialidad que nosotros necesitamos. El Estado requiere que un tren pase por tal zona, tenga tantas paradas y pueda absorber tantos pasajeros. Una vez que tenemos eso muy claro, lo licitamos. Tenemos que hacer participar a los que más saben en ese proceso. Finalmente, está la reorganización y fortalecimiento de Proinversión. Eso es algo que vamos a tener que trabajar muy de cerca con el Congreso y generar la confianza suficiente en el Congreso para que, de alguna manera, ellos estén seguros de que estamos creando una agencia, hoy sí, que trae competencia y que le brinda los mejores proyectos a los ciudadanos. El otro instrumento, que es un instrumento que nos ha dado muchas satisfacciones, porque fue el primero que en realidad empezó a tener éxito, y es el caso de obras por impuestos. ¿Por qué es importante este mecanismo? Nosotros tenemos que desarrollar la gran infraestructura, esa infraestructura que conecta a todo el país, esa infraestructura que da energía a todo el país, pero tenemos que poder articular a las regiones del Perú en esa gran infraestructura. Y para eso es clave obras por impuestos. Las obras por impuestos que, como vemos, las hemos logrado multiplicar por 3, gracias a la reforma que hemos hecho, la reforma normativa y la reforma en los equipos que ahora las administran. Básicamente lo que nos permiten es articular a todo el Perú, que está fuera de Lima, y darle esa infraestructura pequeña de gran impacto que le permite generar beneficios muy rápidos y que se articulan al lado de la gran infraestructura que tenemos que manejar a través del Gobierno Nacional. El otro tema que es muy importante, porque necesitamos, otra vez, tener a las regiones de nuestro lado. El Perú no se va a desarrollar solo en Lima, y la verdad que haber pasado por el proceso presupuestal, lo que uno ve es que hay una demanda por la descentralización muy grande. Para poder descentralizar tenemos que hacer a las regiones viables, tienen que creer en el modelo que estamos haciendo, y por eso las obras por impuestos son muy importantes, y también la inversión minera. Sin inversión minera es imposible desarrollar este país. Cuando yo vi este mapa, la verdad que me impresionó un montón, porque lo que uno ve es que este país es bendito en minerales. Producimos todo en todas partes. Y entonces lo que tenemos que hacer es hacer viables socialmente esos proyectos. Y para eso hemos creado dos mecanismos que esperemos tengan mucho éxito. Y la idea es hacerle a esa población que hoy tiene un recurso tan valioso como es un recurso minero, es decirle, ese recurso minero te empieza a beneficiar hoy. Tenemos que darle recursos contra esos futuros ingresos que la minería puede generar, y hemos creado 2 programas, el programa de endeudamiento garantizado y el fondo de adelanto social, que vamos a empezar a implementar, y la idea es decirle a aquella región que tiene el recurso, oye, yo puedo adelantarte dinero, crearte obra pública, cosa que así las personas ven el beneficio de la minería hoy día y no tienen que esperar a que el proyecto se desarrolle. Ahora, para todo esto, que es un tema que se habla mucho en CADE y se habla mucho en estos días, es que tenemos que incrementar la recaudación. Sin plata no vamos a poder ser realmente ambiciosos. Y lo que tenemos acá es sí algo en lo que nos hemos descuidado. Desde hace 4 o 5 años la recaudación viene cayendo y cae sistemáticamente. Yo creo que todos hemos dado por sentado que había dinero. Disfrutamos durante muchos años de altos precios de materias primas que nos dieron un incremento en la recaudación muy grande, y lo que hemos asumido siempre es que esa plata está. Y la realidad es que también hay que generarla, hay que generar las maneras, ¿no es cierto?, de asegurar que la recaudación nuestra sea menos volátil. Lo que uno ve es que no podemos tener una recaudación
que vaya dando vueltas alrededor de los precios de los commodities. No vamos a poder hacer reforma ni educativa, ni de salud, ni de seguridad, con unos ingresos tan volátiles, porque básicamente son reformas intensivas en gasto corriente. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Y es algo que sí tenemos que atacar y que estamos trabajando con la SUNAT muy de cerca. El otro día Víctor me decía que no sé quién le había contado que la SUNAT parecía un tren, y que era un tren que pasaba por un riel, y que lo que ocurría es que, claro, si tú te parabas delante te mataba, pero te ponías medio milímetro más al costado y simplemente la podías eludir muy fácilmente. Y entonces esta foto ejemplifica exactamente lo que pasa. La SUNAT realmente ataca a muy poca gente y la mayoría pasa de costado y el tren es lento, es predecible y es rígido. Y entonces hemos empezado a evaluar, y para eso se está haciendo un trabajo muy importante, analizando la información, es que el incumplimiento tributario es muy grande. Nuestra base gravable es de casi 500.000 millones de soles. Si a eso le ponemos básicamente, le aplicamos la tasa de 18%, lo que nos da un IGB potencial de casi 86.000 millones. ¿Qué nos está pasando? Lo que nos está pasando es que hay un incumplimiento de ese IGB de casi 5%. Es decir, estamos dejando de recaudar porque la gente se nos está pasando por el costado casi 22.500 millones de soles. Si a eso le añadimos las exoneraciones, del 18% solamente estamos recaudando 11%. Y lo peor es que la tendencia esta es al alza. Lo que nosotros estamos teniendo es que ese incumplimiento, se ha incrementado en 7%, tanto en IGB como en renta. Y entonces algo tenemos que hacer, porque lo que no podemos seguir haciendo es seguir siendo como el tren, mirando solamente al que se nos pone al frente. ¿No es cierto? Aquellos contribuyentes que son los mismos y a los que SUNAT los tiene todo el tiempo en la mira. Tenemos que empezar a atacar a esos que simplemente se nos están pasando por el costado. ¿Cuál es la agenda? Esta es una pirámide que explica a las empresas, pero para las personas es muy parecido. Tenemos el pilar superior, que es el pilar absolutamente formal, que contrata formalmente, vende formalmente, compra formalmente, son empresas 100% formales. Esas empresas 100% formales sí las tenemos que abordar, pero las tenemos que abordar con los mecanismos que se aborda una empresa absolutamente formal, y para eso vamos a usar los instrumentos que usan los países que están, con los que queremos competir, que es básicamente la Alianza del Pacífico. Queremos aplicar medidas antielusivas, más que antielusivas, las medidas de erosión internacional que nos vienen con la OECD. Queremos básicamente aplicar un intensivo programa de intercambio de información, y lo que vamos a hacer es utilizar instrumentos internacionales. Pero por otro lado tenemos ese segmento enorme, que es un segmento semiformal, que tiene parte formal y parte informal. Acá sí tenemos que hacer un ambicioso programa de una focalización de la fiscalización. Tenemos que hacer a la SUNAT que genere una sensación de riesgo, que hoy día no lo tiene. Segundo, tenemos que ayudar a las instituciones a mejorar su gestión, que es el caso sobre todo de SUNAT y también del Tribunal Fiscal, y digitalizar al máximo la cadena de pagos, con el fin de poder trazar toda la cadena de valor. Y donde sí viene la simplificación es en aquellos chiquitos, aquellos que no son productivos, aquellos que no pueden enfrentar, ¿no es cierto?, un alto costo de regulación. Y para ello vamos a usar todos los mecanismos de simplificación, asistencia, acceso y capacitación. La idea es que estos regímenes simplificados, ¿no es cierto?, que sí son dirigidos a esos pequeños contribuyentes, no sean utilizados irregularmente por los más grandes. Ahora, dicho todo esto, ¿qué vamos a hacer pasado el 2019? Este país tiene que crecer a tasas superiores al 7% y necesitamos ahí sí una alianza muy fuerte con el sector privado, que es una nueva agenda de competitividad. Y acá, obviamente, esto lo sabemos todos, no nos ha ido tan bien. Hemos iniciado algunos temas. Primero, tenemos una estrategia, pero esta estrategia tiene que ser mucho más ambiciosa y mucho más masiva. Lo primero que hemos hecho es, hemos básicamente generado 4 políticas transversales dedicadas a tratar de simplificar la vida a los negocios, profundizar el sistema financiero, mejorar el comercio exterior y la formalización y simplificación tributaria. Pero por otro lado, hemos generado un sistema de mesas que es lo que nos permite inicialmente, y esto es algo que sí hemos recogido porque nos ha parecido interesante del gobierno anterior, un sistema de mesas ejecutivas, que es una manera de institucionalizar, ¿no es cierto?, el recojo de información del sector privado para poder hacer políticas públicas que realmente los beneficien. En el tema de simplificación para hacer negocios, muy corto, básicamente tenemos un tema normativo. Nos falta implementar esas normas. Hemos creado una mesa, ¿no es cierto?, ejecutiva de simplificación administrativa y municipal
porque lo que necesitamos es que los municipios sean mucho menos trabadores de cualquier acción de las empresas peruanas. Pero necesitamos pasar de las normas a que esas normas tengan un real impacto en el ciudadano y que los empiece a ver. Hay que implementarlas y hay que saber hacer que esas normas sean obedecidas por todos los regulados por las mismas. En el caso de comercio exterior, lo que uno ve es que acá nos está yendo realmente bien, es uno de los éxitos y es uno de los principales motores del crecimiento peruano que hoy día vemos. Esto no ha sido solamente porque el mundo crece. Acá hemos trabajado y ha trabajado sobre todo el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo con aduanas para generar toda una medida de simplificación de ese comercio exterior que ha hecho posible que corramos esta ola de la mejor manera posible. Y es que las tasas de crecimiento del sector exportador peruano son las mayores de casi toda la región, por lo menos de la Alianza del Pacífico, de los países con los cuales nos comparamos. Estamos creciendo más en lo que es exportaciones no tradicionales porque básicamente hemos mejorado el entorno del comercio exterior. Y esto estamos todavía en la primera etapa de la agenda que se tiene para este tema. Profundización financiera. Si queremos desarrollar a nuestras empresas, tenemos que darle acceso a financiamiento más barato. Las pymes y las personas en el Perú todavía se financian, si pueden hacerlo, muy caro. Y por otro lado hay que incentivar el ahorro. Y entonces lo que tenemos es que el ahorro peruano solo tiene acceso a los instrumentos que nos generan menos rentabilidad. Tenemos que conseguir, y para eso es importante la reforma del mercado de capitales, darle acceso al ahorro a productos de mayor rentabilidad y que además le permitan a esas pymes y a esas personas que buscan una vivienda financiamiento más barato. Y entonces lo que tenemos que conseguir es, y eso lo hemos hecho a través de lo que se llaman las fibras y el factoring y la mejora en lo que es la institucionalidad de mecanismos alternativos de ahorro, como son fondos mutuos y fondos de inversión. Yo no me quiero ahondar en el tema de formalización y simplificación tributaria. Hay dos temas que queremos hacer. Un régimen único y simple y justo que les permita a las empresas, o llegar a eso en el largo plazo, generar su desarrollo sin tener que estar pensando en cómo hago para enfrentar a la SUNAT, sino que estén pensando en cómo hago para desarrollar mi negocio hacia adelante. Y por otro lado, hay que digitalizar toda la cadena de valor. Tenemos que masificar el comprobante de pago electrónico y dar valor a emitir y solicitar factura. El pedir una boleta de pago tiene que ser una cosa imperiosa para las empresas y las personas. Yo le tengo que dar valor a esa factura de compra. Finalmente, en las mesas, yo quiero acá anunciar, necesitábamos en las mesas dos mecanismos de ganancia rápida, y creo que lo hemos logrado. En la mesa agroexportadora se lanzó un fondo de 200 millones para promover las agroexportaciones, pero lo que recientemente y la semana pasada ya sacamos, y para eso COFIDE nos está ayudando tremendamente, es un fondo forestal de 300 millones de dólares. Y la idea es empezar, la mesa forestal ha sido la más exitosa, y la idea es que ahora sí empecemos a tener en el sector forestal una de nuestras principales fuentes de crecimiento agroexportador. Ahora, acá como dije, yo creo que este esfuerzo en competitividad ha sido súper importante, pero necesitamos hacerlo mucho más y sobre todo tenemos que hacerlo perdurable en el tiempo. Y acá queremos cambiar el enfoque de cómo estamos enfrentando esto. Normalmente el tema de competitividad se ha basado en 4 ejes: innovación, capital humano, instituciones, infraestructura. Y básicamente siempre se ha centrado en el desarrollo de esos 4 pilares. Sin embargo, si bien nos focalizamos en cuáles eran los pilares, no nos focalizábamos en cómo tenemos que hacer para que esos pilares puedan desarrollarse exitosamente. Y entonces ahora estamos tratando de tener un nuevo enfoque, y eso es algo que vamos a trabajar muy de cerca con el sector privado para poder conseguir que esta institucionalidad de competitividad sea realmente ambiciosa y perdure en el tiempo. Para ello lo que tenemos que hacer es mejorar la gestión. Y entonces vamos a hacer un enfoque público-privado, o vamos a intentar hacer, y para eso tenemos que conversar, es básicamente usar al sector privado, que el sector privado nos diga, identifique las restricciones. El sector privado, las personas, sobre todo las empresas, están en la cancha, saben cuáles son los problemas, tienen que ser la fuente de información de esos problemas. Luego, juntos, tenemos que explorar las soluciones y evaluar cómo las vamos a implementar. Y finalmente, el sector público tiene que generar las coordinaciones necesarias y monitorear los avances para que eso sea posible. Necesitamos, pues, trabajar unidos, sector privado y sector público, para un país más próspero. Yo quería finalizar diciendo que el equipo del MEF sigue y seguirá siendo siempre sólido y fuerte, y lo que tenemos que hacer es no soslayar en nuestro esfuerzo por cuidar celosamente la utilización de los recursos de todos los peruanos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, ministra. Muchas gracias por la interesantísima presentación. Este panel se trata de comentar sobre cómo retomamos la competitividad. Creo que has enunciado una estrategia en 2 niveles. Has tocado temas de calado, como son el tema de la recaudación tributaria, que comentaremos en un momento. Pero a mí me gustaría empezar con un temita, un pasito previo. Con la experiencia en el MEF, los viceministerios y ahora a cargo de un puesto tan importante, si tuvieras que poner un titular, un encabezado, ¿por qué hemos perdido competitividad? ¿Por qué hablábamos hace escasamente 3 o 4 años que nuestro PIB potencial era del 5,5-6%? Y decíamos que en 25 o 30 años podíamos alcanzar los países desarrollados, y ahora nos presentan cifras que de repente no llegamos, porque nuestro PIB potencial está entre 3 y 3,8. Han sido los precios de los commodities. ¿Qué ha pasado en tan poco tiempo para que tantos jóvenes vean reducidas sus expectativas de encontrar un buen trabajo? Yo lo graficaría en un tema de desconfianza. La competitividad, no solo ha caído por el precio de los metales, ha caído porque ha habido una creciente desconfianza del sector privado y del sector público. Eso ha hecho que el sector público básicamente empiece a incrementar, ¿no es cierto?, su desconfianza frente a los agentes privados, y nos generó unas instituciones muy complicadas, muy pesadas, que lo que terminaron haciendo era complicarle la vida a quien quería invertir y quería consumir en el Perú. Es lo que yo creo. Bien, yo creo que el tema central, que además ha sido la parte central de lo que ha expuesto la ministra, es el tema de la competitividad. Y lo que hemos escuchado es un planteamiento que yo comparto totalmente para mejorar la productividad real de la economía. Sin embargo, lo que saben todos los que tienen que competir con sus productos que exportan en el mercado de destino, o los que tienen que competir internamente con las importaciones, saben que lo importante no es la productividad real, es la rentabilidad nominal. Y en el medio está un factor que tendemos a dejar de lado, que es la tasa de cambio. La tasa de cambio es un precio que es muy importante para cualquier economía, pero lo es sobre todo para una economía abierta. Determina la relación entre los costos y los precios internos respecto a los del resto del mundo. Si fuera neutral la política cambiaria, entonces sí se reflejarían todas las ganancias en productividad real que estamos haciendo el esfuerzo por obtener. Pero como varía la tasa de cambio, hay momentos en los cuales favorece esa productividad real, pero hay momentos en los cuales la perjudica. En el Perú, la autoridad cambiaria de hecho es el Banco Central de Reserva. En consecuencia, yo creo que es una institución que debiera ser parte activa de cualquier política o esfuerzo que se haga para tener una política tributaria correcta, competitiva correcta. Estoy de acuerdo con lo que dice la ministra, pero yo lo pondría en términos bien simples, ¿no? O sea, porque hemos perdido competitividad, porque ahora ir al aeropuerto nos toma el doble que hace 3, 4 años. Los camiones hacen cola a la entrada del puerto. Si bien el puerto funciona bien, llegar al puerto es una pesadilla, y la brecha de educación cada vez es más amplia, ¿no? O sea, los países avanzan y nosotros nos vamos quedando, ¿no? Y el costo de hacer negocios y de crecer en general ya es casi insoportable, ¿no? Renzo Rossini siempre habla de los trámites de la minería que en pocos años se han multiplicado como por 15 veces, ¿no? Entonces, esas son cosas bien concretas que se traducen en las pérdidas de competitividad que la ministra y Raúl comentan.
términos de calidad de jueces, profesores, policías, maestros que ganan menos de 1.300 soles al mes. Y lo ha dicho ahora claramente nuestra ministra, para hacer reforma y ser competitivos necesitamos plata. Nunca ha dicho de forma más coloquial. Nos ha presentado la ministra una serie de proyectos que van alrededor de la segmentación, foco en la evasión tributaria, foco en la simplificación. ¿Cómo ve, Raúl, los planteamientos que se hace desde el punto de vista tributario? Que en la parte tributaria estamos ante un entrampamiento grave. La ministra ha hecho un diagnóstico que me parece correcto, pero yo quisiera ir un poco más allá, midiendo la magnitud del problema y de repente planteando cuál es el desafío que tenemos. Miren, un país de ingresos medios como el Perú tiene presiones tributarias que, con pocas excepciones, una de las cuales es Perú, tiene presiones tributarias que van entre el 25 al 30% del PBI. De acuerdo con la estadística que nos ha presentado la ministra, tenemos hoy día 12.7%. Estamos en 13%. Elmer nos dijo ayer, y todos nosotros lo sabemos, hay una relación entre el precio y la calidad. Los servicios públicos son de mala calidad porque nosotros pagamos muy bajo por ese precio. También ha sido constante en estos 2 días pasados de reunión el hecho de que el país necesita reformas fundamentales que tiene que realizar, pero todas esas reformas requieren financiamiento. En consecuencia, lo que tenemos es una gran brecha entre los recursos que el Estado recauda y los que debería gastar para tener servicios de calidad. Déjeme darle 2 ejemplos para tratar de medir esa brecha. Cuando se creó el Acuerdo Nacional, de eso hace ya 15 años, se puso como meta que el presupuesto de educación tuviera 6% del PBI como equivalente. Hoy día seguimos en la mitad de eso. Liliana Rojas nos señaló de que no vamos a poder acabar con la informalidad si no hay una reforma de todo el sistema de justicia, si no podemos hacer que los contratos se cumplan. Hay trabajos que se han realizado, yo he tenido acceso a una medición de ese costo para que el Poder Judicial tenga un funcionamiento adecuado, y también equivale a 6% del PBI. Esto, con variaciones pequeñas para arriba o para abajo, implica que para tener servicios de educación de calidad y de justicia de calidad tendríamos que destinar la casi totalidad de la recaudación actual. Por lo tanto, las mejoras que vamos a tener en los próximos 2 años, porque la actividad económica va a aumentar y porque la renta minera va a aumentar, nos va a dar 1 o 2 puntos porcentuales más de recaudación. En el mejor momento, que está en el gráfico que presentó la ministra, hemos tenido 17% del PBI, y eso tampoco es aceptable. Nuestra meta debiera ser alcanzar por lo menos el límite inferior de los países similares al nuestro en términos de presión tributaria, y eso implica duplicar la presión tributaria actual. Entonces, estamos ante un desafío mayor. Ahora, la ministra ha caminado en algunos aspectos de lo que hay que hacer para solucionar. Yo creo que la cosa es largo plazo, ella está dando algunos de los pasos, pero tendríamos que avanzar en más. Para mí, el primer responsable de la recaudación es la SUNAT. Yo creo que ha perdido parte de su motivación, se ha quedado atrás tecnológicamente, de tal manera que el primer elemento debiera ser reformar la SUNAT. Ese enfoque de incidir en los contribuyentes que están registrados, dejando de lado a los que no lo están, creo que tiene que cambiarse. Hay que aumentar la base tributaria, hay que hacer que los que no contribuyan, contribuyan. Pero
para eso se necesitan algunas condiciones. Hay que motivarlos, hay que darles tecnología y hay que enseñar. La recaudación de impuestos es una profesión como cualquiera y tenemos que tener especialistas, ¿ya? Pero hay una segunda tarea que está relacionada con la política tributaria. La política tributaria tiene que modificarse para que se simplifique todo el sistema tributario peruano a fin de que la autoridad que recauda el impuesto, la SUNAT, pueda hacer más fácilmente su labor. Y en ese sentido hay algunas cosas que se podrían hacer. La primera, por ejemplo, para simplificar, es que debiéramos tener una sola tasa para cada impuesto. No debiéramos tener tasas diferenciadas en función del tamaño de la empresa contribuyente, porque eso lo único que provoca es incentivos para la informalidad y para la evasión. Hay algunos otros principios, pero yo creo que hay uno que tiene que ver con la competitividad, y es que el que recauda impuestos debe ser la SUNAT y no pasarle ese encargo a las empresas. Las exenciones y las retenciones solamente le generan a la empresa actividades para las cuales no están capacitados, los lleva a riesgos que no le corresponden. A ellos debieran de producir su bien con la máxima eficiencia posible. Ahora tienen que supervisar y recaudar impuestos, y esos son costos que no se le compensan. En consecuencia, creo que estas son unas ideas grandes, pero como es un esfuerzo de largo plazo, creo que lo que debiera hacer el gobierno es convocar a aquellos que saben de esto para que generemos una reforma de fondo, para que pronto estemos con una presión tributaria que nos permita exigir ahí sí mejores servicios públicos. Lo que es indiscutible es que necesitamos más dinero. ¿Qué opinas, Hugo? Claro, solo que añadiría que me parece que el MEF tiene claro también hacia dónde queremos ir, ¿no? Pero entre hoy y ese objetivo hay que recaudar y hay que pagar la cuenta todos los días. Y ahí yo sí rescato del MEF que tiene este enfoque, como para los que son futboleros, el enfoque de Gareca, ¿no? Gareca encuentra a los jugadores que tiene y con esos jugadores juega y sale el mejor partido y juega el mejor partido que puede jugar. Me parece que eso está haciendo el MEF ahora y que mucho de eso es lo que vamos a ver en los siguientes años, mientras trabaja en dejarnos un marco tributario y una administración tributaria mejor. Por ahí yo no estoy tan preocupado, ¿no? A mí más me preocupa que en política fiscal y política yo no veo ni siquiera cuerdas separadas, yo veo como cuerdas encontradas, ¿no? Tenemos este MEF pedaleando cuesta arriba, con la presión tributaria que se le cae, con las presiones de pagar por los servicios públicos, y un Congreso que le baja la llanta, ¿no? Hoy día tenemos en el Congreso pues 2,5 puntos de exoneraciones tributarias de menor recaudación, esperando aprobación. Tenemos esta ley este proyecto de leyes, ¿no? De la regularización de pensiones a los militares, es otro platal. Claramente por eso no se puede pagar, ¿no? Entonces eso me preocupa, ¿no? Que mientras por un lado demandamos mejores servicios, por otro lado al propio MEF le bajamos la llanta metiéndole estos petarditos, ¿no? Eso para mí sería una fuente de preocupación de corto plazo, ¿no? Ministra, ¿sientes que estamos bajando la llanta? ¿Harías que los empresarios dejen de recaudar? ¿Piensas que con lo que estamos haciendo lo hacemos o es un camino largo? Yo agradezco el comentario de Hugo, porque la verdad que estamos trabajando con lo que... El MEF yo creo que tiene una excelencia como cualquier... ahí sí hacemos una selección del primer mundo, digamos. Con lo que estamos trabajando y es lo que podemos trabajar son las entidades fuera del MEF, ¿no es cierto? Muchos ministerios que no tienen la misma, o gobiernos subnacionales, o entidades regulatorias, o municipalidades, o a veces el propio Congreso. Y estamos trabajando con lo que tenemos, porque si no conseguimos articularnos entre todos, podemos caer en eso que ha sido facilista muchas veces, que decir yo no puedo hacer esto porque el otro no lo sabe cómo hacer.
En lo que sí estamos todos los días es en si algo no está funcionando, ver cómo hacemos para acercarnos a esa entidad que para nosotros no está funcionando y conseguir interactuar ambas para ello. Eso claramente fue un tema de la inversión pública. Cuando nosotros llegamos había el tema de en realidad la inversión pública básicamente ejecuta el 60% de su presupuesto porque el Ministerio de Transportes no sabe gastar o porque la región Piura no sabe gastar o porque lo que nosotros hemos hecho es básicamente entrar a cada una de ellas y hacer nuestro el objetivo. Es decir, la evaluación de que la ejecución sea baja no está ni en el sector X ni en el gobierno regional X. El sistema es el que falla y ahí hemos conseguido, yo creo, estamos en un proceso muy exitoso de que en realidad el problema no es la otra, sino es el Estado en su conjunto. El objetivo es nuestro y no es del resto del Estado y esperemos que eso sea un éxito sostenible en el tiempo. Yo de todas maneras, como has tocado el tema de la inversión pública, y sabemos que para el 2018 es un tema absolutamente relevante, contamos todos con que la inversión pública se ejecute, y dado que lo has tocado voy a aprovechar para meter el dedo al ojo, ¿no? La inversión pública en términos de variación interanual pintan razonablemente bien, porque claro, cuando hay un valle, después el crecimiento se ve bonito, ¿no? Si uno ve en términos de ejecución, porcentual sobre lo presupuestado, nuestro promedio del año 2009 al 2017 ha sido el 70%. El 2016, cuando anunciábamos que iba a mejorar, la inversión pública bajó debajo de ese porcentaje. Entonces la pregunta es, si es tan importante para la evolución de la economía, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Para que sea la fogata que nos ayude a hacer un bonito hogar. ¿Qué nos asegura? ¿Qué medidas se han tomado en el MEF en este tiempo para asegurar que la ejecución pública se va a cumplir en el año 2018 y 2019? Las medidas que se han tomado, en primer lugar, cuando nosotros la razón por la que inversión pública en el 2017 nos fue esquiva es que había un problema serio de programación. El Estado presupuesta pésimo. Y entonces lo que teníamos era una cantidad de proyectos que eran inejecutables y que simplemente se ponían en el presupuesto porque eran interés de alguien. Y nos vimos un montón de meses con una cantidad de proyectos que no se podían ejecutar y el presupuesto, como casi todos los presupuestos, no es tan flexible. Y entonces nos demoró un tiempo poder flexibilizar esa programación. Lo segundo que hemos hecho es simplificar todo el proceso intermedio, es decir, la viabilidad, la verificación, la estructuración, etcétera. Y lo otro que es importante es que al margen de la ejecución, del ratio de ejecución, que esperemos cerrar este año en 80%, es decir, 10 puntos más que el año pasado, producto del este año, es ver qué pasa después de eso. Todos hemos visto pues los monumentos a determinadas cosas que en realidad al ciudadano no le representan ningún beneficio. Hemos visto obras sobredimensionadas, hemos visto obras paralizadas, y entonces estamos generando un proceso de evaluación ex post. Es decir, en el Perú, aunque parezca mentira, lo único que se evaluaba era si habíamos gastado el dinero, pero nadie miraba el proyecto una vez hecho. Y entonces tenemos también un proceso de visualizar la obra pública una vez terminada. La idea es obviamente llegar a una ejecución del 90%, ¿no es cierto? Tenemos que programar mejor y tenemos que evaluar mejor esas cosas que hemos hecho y simplificar los trámites. Esa es la idea del cambio en inversión pública. Es un incremento notable, tú 80, 90, ¿cómo lo ves, Hugo? Yo quiero estar de acuerdo, ¿no? Pero, a ver, desde el sector privado lo que yo noto es sí un cambio un poquito en el enfoque del MEF, ¿no? Que lo veo más metido en el día a día. Me han pedido que no use palabras en inglés, ¿no? Pero muy metido en el micromanagement, ¿no? De ver quién ejecuta, cuándo, por qué no está ejecutando, ¿no? Entonces, yo creo que ese seguimiento continuo, ¿no? Esta gerencia y tratar de levantar los escollos, administrar las restricciones que uno tiene, nos podría acercar esos niveles de ejecución, ¿no? Hemos tenido antes esos niveles de ejecución, ¿no? Yo creo que sí es factible alcanzarlo. Si me permites 30 segundos, más bien yo soltaría una preocupación un poquito distinta, ¿no? Que tal vez estamos mirando mucho ejecución y no calidad, ¿no? de esa ejecución, ¿no? Hay otros problemas en la inversión pública que todavía no se comienzan a resolver, al menos que es la atomización de proyectos. Si uno ve en los propios proyectos de reconstrucción con cambios, hay muchos proyectos chiquititos que al menos a mí me hacen dudar de que efectivamente nos vuelven un país más competitivo, más productivo, ¿no? Crecimiento nos va a dar, ¿no? Rebote y crecimiento el próximo año nos va a dar, ¿no? Pero no sé si nos ayuda a ser más competitivos a un plazo un poquito mayor. Raúl. Bien,
Nosotros creemos en Macroconsul que el programa de inversiones públicas va a aumentar y que las metas se van a cumplir. Nosotros hemos visto que la caída del pasado se ha explicado por algunos problemas de tipo coyuntural que se han estado superando. Uno de los cuales que para nosotros fue importante fue el reemplazo del SNIP por un sistema que la mayor parte de las autoridades que tienen que ver con la inversión no lo conocían. Yo tengo la impresión que ahora ya están al tanto y que ahora ya se está usando eficientemente el nuevo sistema. Y el otro, también creo que se está superando, no tan claro como el previo, es la labor de paralización de decisiones que generó la Contraloría General de la República. Todos esos embalses de proyectos, de grandes proyectos, pero además el miedo del pequeño o del mediano funcionario para tomar decisiones y firmar, había paralizado toda la inversión. Entonces tenemos la impresión que eso también está mejorando, de repente no suficientemente, pero también está mejorando. Has comentado el tema de la Contraloría y por lo tanto entramos a los temas de carácter institucional, que son muy, muy relevantes. Es cierto que estamos hablando de competitividad y que competitividad hay que verlo con una visión de largo plazo. Es cierto y es evidente que no puede existir cuerdas separadas entre la política y la economía en el largo plazo. Se requiere que ambas vayan de la mano para generar reformas. Pero también es cierto que el largo plazo es la sumatoria de los cortos plazos. Yo quisiera hacer una pregunta, puede sonar un poquito coyuntural a la ministra, pero estamos ante una realidad que es la siguiente, y lo hemos visto en esta CADE, ¿no? Con comentarios como por ejemplo del doctor Neira haciéndonos acordar que hay que pensar en rivalidad y no en enemistad en la política. Comentario de señor de la Puente que hay una brutalización de la política. Comentario del señor Meléndez de que estamos viendo la crisis de los partidos políticos ha llegado al extremo en el Perú. Una visión en general pesimista de cómo estamos en el entorno político actual. Y sin embargo, por otro lado, estamos con un contexto internacional que es el mejor en mucho tiempo. En mucho tiempo se nos han alineado los astros. La liquidez internacional, la posibilidad de China de manejar sus desequilibrios, los países desarrollados, los principales compradores creciendo. Desde el MEF, que es una entidad que aglutina el punto de convergencia de los temas políticos y económicos. Para la gestión ministra 2018-2019, ¿va a pesar mucho este tema político? ¿Es tan negro como se pinta? ¿Se pueden hacer cosas? ¿Se están avanzando cosas? ¿Cómo lo veo? Yo en eso soy optimista. Yo no voy a decir que es fácil, porque yo creo que por primera vez en años tenemos una fuerza política tan poderosa en el Congreso. Eso es una cosa, es novedoso. Yo quisiera un poco contar la experiencia que hemos tenido Rosana y yo estos últimos 4 días, y la realidad es que ha sido súper intenso, pero en ningún momento hubo ni la más mínima posibilidad de que el presupuesto no se aprobara. Las dos entramos absolutamente seguras y a lo largo de toda la negociación de que eso no estaba ni siquiera sobre la mesa. Lo que hubo es una intensísima negociación en el detalle, y ahí sí en un momento se ponía tenso porque no sabía, eran pequeñas batallas que lográbamos en diferencias de opinión, pero en ningún momento se atacó ni la sostenibilidad fiscal, ni ninguna de las bases de las diferentes, digamos, estamos en una situación donde sí podíamos converger, aunque no fue, como digo, nada fácil, y lo mismo ocurrió con el tema de delegación de facultades. Nosotros pedimos una delegación en el tema de inversiones y yo creo que nos ha ido bien. Son normatividad que en realidad nos está ayudando, y creo que eso se va a mostrar en los próximos años, a poder generar otra vez en la inversión la principal fuente de crecimiento. En eso soy optimista. Hay cosas sí que a veces preocupan de las iniciativas que nos pueden complicar la vida, pero yo espero que se ha creado una nueva ola de concientización de que tenemos que cuidar el tema fiscal. No hay un problema fiscal, pero sí ahora operamos con restricción presupuestaria. Hemos pasado muchos años sin restricción presupuestaria, había dinero mucho más y uno podía ser, digamos, mucho más generoso. Hoy día operamos en restricción presupuestaria, y yo creo que esa conciencia ha venido creciendo en los últimos meses. Y entonces yo espero que podamos empezar otra vez a confrontarlos en el detalle y no en los temas fundamentales. Y yo creo que en eso sí soy optimista. Apoyo, consultoría y macroconsult, ¿están optimistas o están pesimistas?
Si me permites comenzar. Sí, estamos optimistas. Nosotros creemos que el Perú el próximo año crece más de todas maneras y que creemos que el escenario más probable es un crecimiento parecido al que el MEF hoy día está diciendo, de 4. Nosotros tenemos un número un poquito más bajo, más parecido al de Macroconsult, de hecho. Sin embargo, yo no comparto completamente que si el mundo mejora, todos vamos a estar mejor y el Perú va a estar mejor, ¿no? Yo creo que la política sí es importante y el único canal no son las expectativas. Hay canales muy concretos, haga memoria, en los primeros, no sé, año y medio de gobierno, hemos cambiado creo que 2 veces, ministro de Educación, ministro de Transporte, ministro de Economía y primer ministro, ¿no? No voy a opinar sobre si los cambios están suficientemente, los nuevos son súper buenos jugadores, pero en mi opinión esos cambios, esas transiciones retrasan la ejecución de administración pública, retrasan toma de decisiones del gobierno, pues la administración pública no es tan aceitada, ¿no? No sale uno y entra el otro y al día siguiente puede estar ejecutando como si nada hubiera pasado, ¿no? Entonces yo sí creo que la política influye a nivel de gobierno nacional, de gobiernos regionales y de gobiernos locales. Entonces, en síntesis, sí creo que vamos a estar bien, pero no creo que porque el cobre va a estar a 3 y el mundo nos está comprando más, ya nos podemos olvidar de esos problemas, ¿no? Bien, nosotros creemos que hay 2 fuerzas importantes en el sentido positivo. Uno es las condiciones favorables que vienen de afuera y 2 es la política económica que se está ejecutando. Y nosotros creemos que esas tienen suficiente vigor como para absorber los efectos negativos que se va a tener como resultado de la tensión política que vivimos, especialmente si esto de la corrupción se agudiza aún más. Que esto va a afectar las decisiones de inversión, sí, pero creo que marginalmente. Si uno mira el índice de expectativa empresarial que publica el Banco Central de la Reserva, el salto que ha dado esta expectativa es salto favorable, que ha dado es tan grande que en nuestra opinión va a absorber los efectos negativos del campo político y vamos a seguir teniendo inversión privada. Un segundo factor que puede ser un poquito más negativo es que en el caso, por ejemplo, de que hayan revelaciones más graves respecto de la corrupción y perdamos el grado de inversión, pues tendríamos tasas de intereses marginalmente más altas, pero nuevamente creo que esos efectos negativos los vamos a absorber. Para nosotros la economía va a crecer el próximo año y el siguiente de todas maneras. Yo regresando a los temas de largo plazo, ¿no? De la competitividad. Nuestra ministra ha acabado haciendo una alusión a la necesidad de trabajar en conjunto entre el sector privado y el sector público. Que tenemos que unir esfuerzos para avanzar. La pregunta es, si tuvieras esta oportunidad de estar ante un auditorio, ante un foro de empresarios, ¿no? Donde el sector privado está siendo representado, ¿qué nos dirías? ¿Tenemos como sector privado, como sector empresarial, una visión a largo plazo? Porque claro, para trabajar juntos, hay que, si pudieras pedirnos algo, ¿qué nos pedirías? ¿Que participemos más en las mesas gremiales, que hagamos menos adendas en las APPs, que paguemos más impuestos, que nos organicemos mejor gremialmente, que hagamos alguna forma de organizarnos? ¿Qué nos dirías? Mira, yo creo que todo eso, pero fundamentalmente que continúen haciendo su trabajo. Y lo que sí pediría es hacer el trabajo cumpliendo las normas y las leyes. Yo soy plenamente consciente de que esas leyes no son perfectas, son complicadas, son fregadas, pero focalicémonos menos en cuán malas son y tratemos de cumplirlas de la mejor manera y aprovechemos esa institucionalidad que queremos crear con el sector privado para transmitir cuáles son los problemas de esas normas. Yo muchas veces cuando veíamos el tema con la gente de inversión pública era todo lo que las entidades hacían el esfuerzo por tratar de evitar el trámite que tenían que hacer, y en ese esfuerzo por tratar de evitar el trámite se demoraban más tiempo que haciendo el trámite, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que hacer lo que hacemos, seguir trabajando intensamente, pero tenemos que cumplir las normas. Entonces, en lugar de estar mirando cuán malas son las normas, tratemos de pasarlas y eso sí, buscar juntarnos para transmitirle al Estado cómo se pueden hacer mejor.
¿Cuál sería una mirada autocrítica, Hugo, Raúl, como sector o como iniciativa de mejora? ¿De críticas? No, ninguna. No, yo creo que hay muchos espacios de colaboración. Justo pensaba, cuando escuchaba la pregunta, ¿no? ¿Cómo se podría colaborar o qué dejamos de hacer antes, ¿no? Recuerdo hace algunos años, hablando del grupo de economistas, ¿no? Se creó un grupo para opinar sobre políticas económicas que la verdad que se desactivó. Creo que hay muchos ahora temas en debate que requieren una participación más activa del sector privado, ¿no? Y no solamente en la parte de defensa de las ideas, sino de colaborar con el sector público dándole información, ¿no? Me parece que es un gobierno, y este MEF en particular, que implementa algo, va a mirar si funciona y va a tratar de ajustar, ¿no? En ese feedback yo creo que la participación del sector privado es importante, ¿no? Y como autocrítica diría que sí, ¿no? Hay que involucrarse un poquito más en los debates, en hacer entender por qué las cosas son de una u otra manera, ¿no? Eso ya lo conversamos después, creo. Yo creo que la labor de un empresario es producir de lo más eficiente posible y cumplir con todas las normas y las leyes. Pero a las personas que están detrás en las empresas, a los empresarios, yo sí les haría un reclamo importante. No sean espectadores de la política. Participen a fin de que podamos cambiar la forma como en estos momentos se está manejando la política, que a muchos nos disgusta, pero es por ausencia de gente calificada en ese campo. Yo me voy a... Estamos terminando y antes de pedir unas palabras finales a los panelistas me voy a permitir hacer un comentario para responder también a esta pregunta. Yo creo que como personas que trabajamos en el sector privado, yo creo que hace 15, tal vez 20 años, hablar de responsabilidad social sonaba raro y hoy día es un tema absolutamente natural y normal, está metido en el día a día de nuestro quehacer. Y posiblemente hace 5 años hablar de gobierno corporativo era un tema que no estaba en agenda, hoy día es un tema absolutamente vigente. Yo creo en lo personal que en más poco tiempo del que nos imaginamos, hablar de lucha contra la corrupción, que sea un tema explícito y de acción en cada empresa, va a ser un tema cada vez más presente, dado los acontecimientos tan extraordinarios y devastadores que hemos tenido desde el punto de vista político, social, económico e institucional. Yo creo que es un tema que tenemos todos que participar. Yo quisiera, estamos ya sobregirados, término bancario, un minuto a algunos panelistas para que nuestra ministra acabe con unas palabras, por favor, versión Twitter, 140 caracteres, Hugo, Raúl y la ministra. Tal vez solamente tomar un minuto para resaltar un desafío que yo veo, ¿no? Que es cómo enchufar este rebote económico que veo el 2018 con crecimiento económico después, ¿no? El 2019. Ahí, si tuviéramos más tiempo para debatir, sí creo que habría más espacios de ver si esa visión de sostener el crecimiento del 5% que tiene la ministra y el MEF hoy día, estamos sembrando para ello, ¿no? Y rescatar un comentario que la ministra hizo al paso, pero que me parece muy importante, ¿no? Muchas de las restricciones que enfrenta el MEF están fuera del MEF, pero en la administración pública. O sea, los problemas políticos no solamente son con el Congreso, sino dentro de la propia administración pública, que muchas veces está, digamos, uno encuentra burócratas que se han acostumbrado un poquito a flotar, ¿no? Así como tú has hecho un llamado al sector privado, yo haría un llamado al sector público, ¿no? Si uno ha escogido flotar en el sector público, bueno, mejor que flote su casa, ¿no? Gracias. Bueno, creo que lo que nos han dicho en los días previos en este CADE es que para que nosotros podamos dar el salto de crecimientos del medio, del 3% al 6 o el 7, necesitamos hacer reformas de fondo en lo económico y en lo político. Y una condición necesaria para que esas reformas se lleven a cabo
es que el Estado tenga recursos. En consecuencia, en mi opinión, el más grande desafío que tenemos en estos momentos es duplicar la presión tributaria. Gracias. Bueno, yo quiero concluir con que sí se puede, y yo creo que la selección peruana nos ha dado un ejemplo enorme cómo lo que parecía imposible se puede lograr. Muchas gracias. Muchísimas gracias al panel, Claudia Cooper, ministra de Economía y Finanzas, a Raúl Salazar, a Hugo Santamaría y a Eduardo Torres Llosa por este extraordinario debate, y creo que ha movido muy bien a los empresarios. Les pido por favor que se acerque para tomar una foto. Señores, comenzamos a las 3.